avanzar el aparato, empezar en la curva ascendente es un mejor modelo. Y luego se expresa en un 70% a nivel del pico de crecimiento puberal, que existe una gran aceleración. Entonces yo puedo utilizar un aparato aquí, y de eso dependerá el tiempo de uso y los resultados que yo pueda conseguir, ¿no? Porque el paciente puede llegar muy tarde, el paciente puede llegar mucho antes, y tengo que decirle, espérate unos 6 meses para poder iniciar el tratamiento. Entonces, normalmente el crecimiento condilar en ese lapso de tiempo, que es 8 meses, 10 meses o un año, existe un crecimiento normal que es de 0.5 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo reducir 6 milímetros el OB10 en un paciente de clase 2 con aparatología funcional? Y se decía que medio milímetro correspondía al crecimiento normal. Miren el segundo punto, aceleración de crecimiento condilar. ¿Cuánto es que el aparato logra estimular el crecimiento a nivel condilar? 1 milímetro. 1 milímetro realmente es muy poquito. Entonces no podemos pensar y no pensemos que el aparato ortopédico me va a disminuir el overjet en 6 milímetros. No existe paciente que pueda crecer 6 milímetros en ese tiempo. En realidad las modificaciones del aparato ortopédico es la suma de muchas variables. Entonces la aceleración de crecimiento será de 1 milímetro. La cavidad glenoidea también se modifica. Y recuerden que la cavidad glenoidea y el cóndilo, ante un avance del cóndilo, la cavidad glenoidea empieza a ser. ¿Qué significan estos signos? A ver, aposiciónose. Durante el crecimiento de la mandíbula, ¿qué pasa con el borde anterior? Hay reabsorción. ¿Y qué pasa con el borde posterior? Hay aposiciónose. Eso hace de que las piezas dentarias tengan el espacio suficiente para su erección. Entonces, cuando existe un avance de la mandíbula, se genera una aposición ósea. ¿Esa aposición ósea de cuánto es? De 0.5 milímetros. Pero eso se va a producir cuando yo adelanto la mandíbula no más de 5 milímetros. Si yo llevo esa mandíbula a una mordida constructiva más allá de 5 milímetros, se produce un sobreestiramiento muscular y ligamentario. Y eso hace, y ya lo comprobó Bachetti, de que no exista una respuesta favorable. La mejor respuesta favorable es generar un estiramiento no más de 5 milímetros. Si le dan 6, le dan 7 y hacen una mordida constructiva, existe una distracción condílea tan exagerada que al final no resulta en nada. Por eso, si yo quiero reducir 10 milímetros, tengo que hacer 2 aparatos. Un aparato con 5 y después de 6, 7, 8 meses, otro aparato con 5 milímetros más. Doble aparato. Doctor, ¿y entre aparato y aparato se deja un tiempo de...? No, es inmediato. Usas 6 meses un aparato, 6 meses el otro, tienes los 12 meses de uso. ¿Qué pasa con los incisivos superiores? Como el aparato tiene un arco vestibular, entonces ese arco vestibular al ajustar genera inclinación palatina de los incisivos superiores.
¿Y qué pasa con los incisivos inferiores? Al tener también resortes en la parte lingual, ¿qué hace? Se inclinan los incisivos inferiores a vestibular. ¿Cuánto se puede reducir entonces por inclinación de incisivos? 1 milímetro arriba y 1 milímetro abajo. Es lo permitido, es lo permitido. Yo no puedo aumentar más de 1 milímetro porque estaría palatinizando demasiado los dientes superiores o vestibularizando demasiado los dientes inferiores. Debe tener solo un límite, una ligera activación. Así que van 2 milímetros más. Y luego existe, por rebote, un efecto ortopédico sobre la maxila. Es decir, la maxila, al tener a la mandíbula que está golpeando hacia atrás, la maxila se redirecciona o se inhibe medio milímetro más. Y después tenemos la rotación horaria del maxilar superior. Si este es el plano cruzado, entonces lo que existe es una rotación de inclinación, lo que hace que genere un aumento o disminución de ese brillet de 1 milímetro más. Y es así que yo puedo conseguir reducir con un aparato ortopédico un brillet en un paciente. Entonces no pensemos que todo es crecimiento continuo. Recuerden que los trabajos experimentales en animales no siempre se reflejan a lo que es el humano. No siempre es así. ¿Cuál es el mejor momento entonces para tratar una maloclusión? El mejor momento para tratar una maloclusión será la dentición mixta cercana a lo que es la curva de crecimiento cerebral. Y eso lo que tendría que generar es la posibilidad de que todas las maloclusiones que encontremos en dentición temporal tengan que ser excluidas del tratamiento. ¿Cuál consideran ustedes el problema de maloclusión que debe tratarse inmediatamente identificado el problema? Clase 3. La clase 3, ¿no? La clase 3. Un paciente niño de 3 años de clase 3 con mandíbula grandaza, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Colocarle una mentonera? ¿Usará un paciente de clase 3 mentonera? Pero, o sea, verificar si el paciente es un clase 3 verdadero. ¿Y cómo verificarías a los 3 años un paciente de clase 3? ¿Le tomarías una radiografía cefalométrica? Por la relación, por la oclusión que tuviera. ¿Sí? Ya. En dentición decidua vamos a identificar distintos tipos de maloclusiones, así como en dentición mixta o permanente. Por ejemplo, el apiñamiento. ¿Existe apiñamiento en dentición decidua? Sí existe apiñamiento en dentición decidua. Debemos tratar una dentición decidua con un gran apiñamiento, ¿no es cierto? Porque se me ve feíto, o sea, uno tiene que tener los dientes derechitos. Le encuentro a los 4 años con los incisivos apiñados, le hago una técnica 2x4 con brackets, mini brackets, y le dejo los dientes derechitos. No, sería más bien para expansión, para el espacio de los permanentes. Existen 3 preguntas que debemos hacer cuando queremos corregir o cuando necesitamos saber si es prudente hacer una corrección. La primera pregunta sería:
altera el desarrollo de la dentición siguiente pregunta. Altera la función. Y tercera pregunta, altera el crecimiento de los maxilares. Y vamos a poner ejemplos. Estamos hablando de una dentición decidua y a la vez estamos hablando de una dentición mixta. 1. Apiñamiento de incisivos de 3 milímetros. 2. Diastemas de incisivos de 3, 4, 5 milímetros. ¿Qué más tenemos? Mordida abierta. ¿Qué más tenemos? Mordida cruzada. A ver, la hoja de firmas. ¿Quién la tiene? ¿Está? ¿Todo confirmado? A ver. Pasa, choque. A ver, pasa. La número 1, apiñamiento de incisivo de 3 milímetros. Altera el desarrollo de la dentición y oclusión. ¿Cómo se altera el desarrollo de la dentición y oclusión? ¿Es funcional? ¿Es estético? Funcional. A ver, yo tengo una piñonita de 3 milímetros. ¿Es funcional? ¿Es estético? ¿Cómo así es funcional? No, sería estético. Es más estético un apiñamiento pequeño, no tanto funcional. De repente es más difícil hacer la higiene, entonces no es tan relevante. ¿El apiñamiento altera la función? No es tan relevante. ¿El apiñamiento altera el crecimiento de los maxilares? ¿Sí? ¿Cómo así? O sea, la maxila va a crecer más o la mandíbula va a crecer menos o viceversa por un apiñamiento de incisivos. Por apiñamiento decisivo.
va a tener una influencia sobre el crecimiento de los maxilares. No terminando. No. No se terminando. Entonces, corregir apiñamientos excesivos a temprana edad no va. No va. ¿En qué momento lo corrijo? En dentición permanente. Porque el paciente quiere ver sus dientes alineaditos. Pero de pequeñitos, un apiñamiento no es importante. Ustedes pueden corregir, pero ¿qué ganan? De repente que se le vea bonito, pequeñito, y va a las fiestas y todo está derechito, ¿no? Pero no es relevante. Los diastemas en incisivos, 3, 4 en dentición de Silo. ¿Cómo se llaman los diastemas en dentición de Silo? Espacios de desarrollo. Espacios de desarrollo, espacios fisiológicos. ¿Se deben tratar diastemas en ese tipo de arco? No, pero no es relevante, ¿no? ¿Y cómo se llaman esos diastemas con incisivos permanentes? ¿O qué? ¿Cómo se llama esa fase? ¿Ah? Con permanentes, dentición mixta. Padre fisiológico es dentición de signo. Dentición mixta y salen con diastemas. ¿Cómo se llama esa fase? La época del patito feo. ¿No? La época del patito feo. ¿Se trata la época del patito feo? No se trata la época del patito feo. ¿No? Los diastemas ¿alteran la función? Alteran la función. ¿Altera el desarrollo de la dentición de función? No altera el desarrollo de la dentición. ¿Altera el crecimiento? Tampoco. Entonces diastemas tampoco se trata. Mordida abierta. Una mordida abierta en un paciente niño. ¿Altera la función? Sí, porque hacen deglución atípica. Entonces necesito corregir. Se corrige siempre con aparatos. Le pongo a todos los pacientes un rompearte. Dependiendo de qué. De la biología de la mordida abierta. Porque si es por interposición igual, sí necesitaría un rompedor. Pero si es y la devolución atípica, siempre su terapia es rejilla. también puede ser Niños, estamos hablando de dentición decidua y dentición mixta. Tenemos poco valorados al terapista del lenguaje, al fonoaudiólogo. Paciente con mordida abierta, yo le puedo poner un rompehábito. Pero si no lo ve el fonoaudiólogo, recidimos. Entonces, cuando yo veo a un paciente así con ceseo, una tendencia a mordida abierta, lo mando al terapista del lenguaje, que él se encarga. Y se cierra solito. Si no se cierra solito, le ponemos un rompehábito y trabajamos los dos. Entonces una mordida abierta así. Una mordida cruzada. Una mordida cruzada. ¿Altera el crecimiento de los maxilares? Sí. ¿Tiene mordida cruzada anterior? Sí, altera. No va a permitir a maxilar. Entonces una mordida cruzada. Y todas las mordidas cruzadas en dentición decidua mixta deben ser eliminadas. Porque altera el crecimiento, altera el desarrollo de los maxilares. ¿Cómo puede decir un paciente de mordida cruzada anterior la palabra S? No le sale la S, ¿no? Le salía con la lengua, empieza a cesar, altera la función. Entonces existen maloclusiones que no se corrigen o no necesitan corrección. Ahora, nosotros vivimos en un ámbito de realidad nacional.
¿no? Y las maloclusiones en el Perú, la mayoría son de clase 1. Somos muchos clase 1. Es una suerte tener muchos pacientes de clase 1. ¿Por qué? Porque tratar relaciones de maloclusión de clase 1 reviste menor complejidad que tratar relaciones de maloclusiones de clase 2 o de tratar de relaciones de maloclusión de clase 3. Eso es lo más frecuente. Y es por eso que muchos de nuestros colegas que no son especialistas o no se han preparado en la parte del área de ortodoncia, colocan muchos brackets, ¿no? Prudente o imprudentemente, porque hay quienes hacen alineodoncia y nada más y no hay oclusión, ¿no? Simplemente alinean los dientes, oye, te quedó pero bien alineadito, lindísimo. A ver, ponte de costado. Allí era alineado. O sí, era alineado. Ay, qué bonito te quedó antes el diente. ¿No? Entonces, restablecer una oclusión clase 2, clase 3 tiene sus matices. Y es por eso que mucho de la aparatología ortodóntica para resolver clases 2 las conocemos y podemos mencionarlas. A ver, tiene un aparato que trate de corregir clase 2 en un paciente adulto sin crecimiento. Cualquier procedimiento que se te ocurra. Expansión es transversal. Clase 2. Un aparato para un adulto. Para corregir clase 2. ¿Un adulto? Sí. ¿Adulto? Sí. Un péndulo. ¿Qué hace el péndulo? Distaliza molares. ¿No? ¿Qué otro aparato? Distancié. Lee el agua. Lip bumper es más funcional. ¿Qué otro aparato? Dual force. ¿Qué otro aparato? Anclaje infrasigomático con minitornillos. Entonces hay muchos aparatos y procedimientos para corregir clase 2. Elásticos intermaxilares de clase 2. Bastante. Sin embargo, la población es pequeña. Nos estamos peleando en tratar clases 2. Más bien lo que deberíamos hacer es Clase 1. trabajar en el paraíso. ¿Para qué se complican ustedes tomando casos de clases 2? Eso déjenlo para los especialistas. Y clase 3 peor todavía, porque es más recidivante que la clase 2. ¿No? Entonces, los que trabajan mucho clase 1 invaden esos espacios y al final terminamos haciendo retratamientos, ¿no? Y hay casos que simplemente son ortoquirúrgicos, no hay forma. A veces somos muy avesados para tratar a un paciente. Te la hago, dicen, sí la hago, ¿no? Con los arcos míos sí la hago. Y te lanzas a la piscina, ¿no? Y después estás con problemas. ¿Cómo puedo solucionar esto? Ya está frito. Ya. Tu tranquilidad no cuesta $1,000, $3,000, no sé. No cuesta tu tranquilidad, ¿no? Estás durmiendo y a las 2 de la mañana te levantas. Y a la mente viene tu paciente y su problema. Y más cuando el paciente es súper complicado, eso es lo peor. Hay el paciente buenito, sí, doctor, no se preocupe, sí. Y hay el otro, pero ¿y? ¿Cuándo? ¿Y? ¿No? Te llena de angustia. Entonces, la ortodoncia puede tener un enfoque colectivo y un enfoque individual. ¿Nosotros dónde estamos trabajando en esta especialidad? Chequen el enfoque individual, ¿no? Acá el enfoque individual es
interceptivo y correctivo en su mayoría, ¿no? Acá tratar niños, que lo ve el odontopediatra, ¿no? Porque no solo es el aparato, sino es lo difícil del paciente, ¿no? Manejar ese tipo. Y lo colectivo tiene que ver con prevención. Y de prevención, si bien es cierto, los argumentos teóricos de hacer prevención deben ser 80%, y de hacer tratamientos interceptivos y correctivos debe ser un 20%, ¿no? En prevención, ya no comas tanto dulce, pero igual siguen haciendo, ¿no? Ahí no trabajamos ahí en ese aspecto, fluorizaciones, todo lo que es la parte preventiva. La incidencia de maloclusiones varía dependiendo del grupo étnico y dependiendo también si está en una zona del país subdesarrollado, desarrollado, si está en una zona citadina o una zona rural. Hablábamos ayer del doctor Beck. El doctor Beck hizo un trabajo de aborígenes australianos donde él identificó dos aspectos. No encontró caries dental. Ninguno de esa población que estudió no tenían caries dental y tampoco tenían maloclusiones. ¿Qué tenían? Atrición proximal y atrición oclusal. Y él concluía de que la atrición proximal y oclusal era parte normal del envejecimiento de la dentición. ¿Y que por qué tenemos apiñamiento? Por el consumo de azúcares y porque al no desgastar, porque, no como porque tiene que ser lomo fino para comer, ¿no? Un churrasco muy duro. Entonces, concluyó eso de ahí. Y en parte tiene razón, porque en el área rural la alimentación suele ser distinta al área citadina. Aunque el área rural se contamina también. Yo he hecho mi serum en Bambamarca, en Cajamarca. Y habían lugares que estaban a media hora, eran 8 manzanas, era Bambamarca en ese tiempo, 1986. No habían ni nacido ustedes. Y habían otras que estaban a 7 horas. Tuco se llamaba este sitio. Tenías que irte caminando, después bajabas así nos ponían burro para ir, un burrito, te ibas, y el burrito baja nomás, pues. Es así, que tú estás así, el burro no así parado. El burro no cree en nada, prefiere ir caminando, pero el burro está así. Y se ve la diferencia. Íbamos con la campaña del Bamba, con Acción Nacional en esa época. Y era la época también del terrorismo, ¿no? 1986, 87, 88. Bambamarca era relativamente más tranquilo, pero sí había terrorismo. Cajabamba sí era muy rojo. Y se veía la diferencia cuando hacíamos los odontogramas, harta carie, toda la parte de ciudad. Y en la parte rural, poca carie. Y en la parte rural más cercana a la ciudad, más carie. Increíble, ¿eh? O sea, yo lo he podido ver, visualizar. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de maloclusión, el trabajo del doctor Beck de aborígenes australianos, la maloclusión es baja, ¿no? Debe ser con la alimentación o algo así. Y el apiñamiento dental también era algo raro en esas poblaciones, ¿no? La modernidad ha traído sus problemas. Los picolinos, ¿no? Básicamente en los países desarrollados donde se consume mucha azúcar, ¿no? Y es más barato, ¿no? Si el caramelo cuesta hace cada caramelo un sol, entonces nadie lo comería, ¿no? Pero un caramelo te dan
dependiendo del parámetro. Entonces hay mucho problema de malonclusión y tal vez esta sea una de las causas que tenemos. Y eso varía pues en lo social, ¿no? La capacidad adquisitiva también te permite tener acceso a un tipo de tratamiento distinto, ¿no? El lugar, ¿no? El lugar, la zona geográfica. Las malonclusiones usualmente crean tres circunstancias, ¿no? Provocan o predisponen o se relacionan a otra enfermedad, algunos problemas de ADN y efectos sobre la estética facial, ¿no? ¿Recuerdan ustedes los programas de Laura? ¿No? Laura en América. Salía un participante, le faltaba dientes, es peruano, decía. Esa era la imagen que, ¿no? Porque después se volvió a México y se volvió ya latinoamericano. Peruano, sí, no le falta dientes, ¿no? Para eso nos hizo famosos esa tía. Problemas psicosociales con la malonclusión. Samuel, clase 3, el anterior clase 2, este es un clase 1. Hay problema de índole social, en ese tema estamos. Pero en lo particular, tratar malonclusiones en dentición temporal sí lo hacemos, dependiendo de la colaboración del paciente, que a suerte en la universidad son distintos. Y acá un profesor me decía, tú tienes dos tipos de pacientes niños, el paciente de tu consultorio y el paciente de la universidad. ¿Cómo es eso, doctor? Que el paciente de la universidad es un paciente guerrero y el paciente de tu consultorio es un paciente más engreído, son los que lloran. Cuando tú atendías en Miserum, cuando yo atendía a un paciente de la ciudad, era más, se quejaba de todo. Y cuando yo atendía a un paciente niño, que venía de la zona rural, ni pestañeaba para poner la anestesia, ¿no? Como que están hechos un poco más a la adversidad, ¿no? Se golpean y no pasa nada. En la parte citadina se golpean, se tiran y lloran, ¿qué te ha pasado, hijito? En la parte rural se golpean, ya pasa nomás, ¿no? Es diferente. Entonces todo eso influye también. Entonces en dentición decidua sí hay que ver y tratar pacientes, ¿no? Aquí yo en la universidad, me acuerdo yo, te acuerdas tú de la doctora Núñez, ¿no? La doctora Núñez siempre tenía el concepto, ahora ha cambiado un poco, ¿no? De que nosotros los odontopediatras somos mejores. ¿Y por qué son mejores, doctora? Porque nosotros hacemos todas las especialidades en el niño. Hacemos prótesis, hacemos rehabilitación, hacemos todo, ¿no? Pero en chiquito, ¿no? Y hasta ortodoncia hacemos. Y yo creo que en realidad es un tema de competencias. Si tú eres competente para colocar un disyuntor como odontopediatra, colócalo, ¿no? Y tu manejo, verás si realmente, porque ya tú puedes engañar a todos, pero a ti mismo no te vas a engañar. Si yo tengo mis limitaciones, ni me meto, ¿no? En la universidad recibimos pacientes de mediana y alta complejidad. ¿Por qué? Porque los de baja complejidad se quedan en los consultorios de nuestros propios egresados. Ahí le ponen sus brackets, le ponen brackets autoligantes, le ponen estéticos, cobrarán no sé cuánto, pero le hacen de todo. Pero cuando ven un tema así muy complicado, entonces, lo mandan a la universidad. Por eso es que en las universidades tenemos pacientes así súper, hiper difíciles, ¿no? Entonces es mejor hacer eso, porque ¿para qué te vas a complicar la vida? ¿No? ¿Para qué te vas a complicar la vida? Entonces las razones para el tratamiento es
tratar de mantener el desarrollo de la dentición de función, tratar de mantener una buena función y tratar de que fluya el crecimiento de los maxilares de manera adecuada. Todos nos hemos enfrentado en dentición lesiva mixta y permanente ante una situación irresoluta. ¿A ustedes les ha tocado ver pacientes con anquilosis dentaria? ¿Han visto anquilosis dentaria? ¿Cuál es el tratamiento para la anquilosis dentaria? La anquilosis dentaria se puede dar en dentición decidua. La anquilosis dentaria se puede dar en dentición permanente. La anquilosis dentaria puede darse de un diente o de un grupo de dientes. Y la anquilosis dentaria no tiene tratamiento. ¿Cuál es la causa? Uy, que se golpeó, trauma de oclusión o origen idiopático. ¿Qué es idiopático en medicina? Ignorancia, desconocidos. Entonces una anquilosis dentaria puede ser leve, moderada y grave. Se puede dar en dentición decidua y no necesariamente en el diente sucedáneo permanente. Lo cierto es que una anquilosis dentaria puede generar un gran problema y no tiene solución. Cuando yo estudiaba, estudiamos nuestra Biblia era el libro de cirugía bucal, no era maxilofacial, cirugía bucal del doctor Ries Centeno. ¿No conocí ese libro? Ese libro es de la prehistoria. Y ahí decían que el tratamiento para una anquilosis era agarras el diente con la anquilosis, lo luxas y lo vuelves a colocar. ¿No? Pero eso no es así. El tratamiento para una anquilosis dentaria es muy difícil. ¿Y qué es lo que genera una anquilosis dentaria en el hueso alveolar? Falta de crecimiento de la dimensión vertical. ¿Cuánto aumenta la dimensión vertical? Desde los 7 años para adelante. 1 milímetro por año. Si yo tengo anquilosis dentaria, todo empieza a aumentar la dimensión vertical, pero ese diente anquilosado se empieza a quedar en el camino. Entonces hay cosas irresolutas, ¿no? Y ya veremos en artículos, porque hay artículos en papers hay que ver sobre anquilosis dentaria. Entonces hay que restaurar la función, dentición y el crecimiento de los maxilares. ¿Cuáles son las condiciones que deberían ser tratadas? Mordidas cruzadas. Es muy frecuente la interferencia de los caninos deciduos. El paciente cierra, choca el canino deciduo y hace lateralización mandibular. Y es así. Y es así que la interferencia oclusal puede generar una mordida cruzada posicional, ¿no? Hay una mordida cruzada verdadera, hay una mordida cruzada dentaria, hay una mordida cruzada esquelética y hay una mordida cruzada funcional. ¿Cómo ustedes pueden diferenciar una de otra? La funcional la pueden diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial haciendo una céntrica de primera intención. Es decir, cogen la mandíbula y tratan de llevar los cóndilos a la posición de relación céntrica. Suave, no tienen por qué hacer esto, ¿no? Hacen el cierre y hay interferencia de canino. Y el paciente al morder, muerde así cruzado. Entonces no es un problema esquelético, es un problema de interferencia. A eso se llama muscular, ¿no? Porque es la interferencia dentaria la que está haciendo ese problema. Hay otras que lo llevan a céntrica, tienen esto cruzado y eso es verdadero, eso es esquelético. Y hay otras donde ven
y son los dientes los que tienen lingualización, o sea, hay problemas de malposición individual. Por eso hay 3 tipos de mordida cruzada: la posicional, la esquelética y la dentaria. Eso hay que diferenciar. Entonces, cuando ustedes van a ver una mordida cruzada, que puede ser de un diente, de un grupo de dientes, tienen que hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Si es dentario, es esquelético o es posicional. Y una de las formas de ver eso es tratando de llevar los dientes, esa mandíbula, a una relación céntrica de primera intención. ¿Estamos? Casos que han perdido dientes primarios. Miren, mi hija cuando estaba pequeña, tenía 5 años, todavía tenía dentición decidua, y le regalamos una patineta. Era una patineta y las rueditas eran de este tamaño, así, el tamaño animal. Entonces con su patineta ella se paseaba por el parque. Pero las veredas tienen, la vereda no es lisa, sino viene la vereda y hay como una ranura. Viene la vereda y hay como una ranura. Eso lo hacen, creo, por el calor, para la dilatación. Entonces una de esas ranuras estaba un poco más separada. Entonces fue así, se trabó la llanta, pum, se fue de cara y ¡sí! Su diente para afuera, ¿no? Entonces la pérdida de un incisivo en dentición decidua, ¿qué generaría? Primero, en principio, generaría un problema estético. 5 años sin el diente, ¿no? Teníamos un sobrino que cuando se sonreía, se tenía una sonrisa hermosa, amplia, ¿no? Hasta que un día lo veo y tenía 5 dientes. Entonces le digo a su mamá, oye, Paolo tiene 5 dientes. Tenía 5 incisivos. Y aparte de los 5 incisivos tenía diastema. O sea, porque él era cara cuadrada, así, ¿no? Y ahí vino su chapa, ¿no? El 5 dientes, le decíamos, era su chapa, ¿no? Ya en la dentición permanente tuvo 4. Entonces un niño que pierde un diente, ¿qué le dicen? Sí, chilindrina, ¿no? Empiezan a vacilar, ¿no? Empiezan a molestar, empiezan las chapas. Entonces, el problema estético, que vulnera la autoestima. Entonces, si vulnera la autoestima, tenía un compañero en el colegio que estudiábamos primaria, y él tenía, mire, en ese tiempo no sabíamos qué era, tenía una sonrisa rara, ¿no? ¿Y por qué tenía una sonrisa rara? Entonces, no sé, pero todo el mundo lo molestaba, porque tenía un diente acá en el centro que tenía una forma que era en punta, ¿no? Y en ese tiempo no sabíamos qué era un mesiodem, pues. Yo he venido a aprender el mesiodem ya cuando estudiaba odontología. Entonces tenía su mesiodem, ¿no? Y tenía todas las chapas, ¿no? Le decían cíclope, todo le decían, todas las chapas tenía él. Entonces, pero iba yo a otra cosa, que cuando lo vacilaban, él se me echaba, pues. ¿Qué cosa? Se agarraba. Entonces tenía la autoestima muy alta. O sea, no le importaba que le dijeran, ¿no? Más bien hay otros no, que se disminuyen. Entonces es un problema, ¿no? ¿Qué otro problema puede generar la pérdida de un incisivo en una dentición decidua? Devolución atípica. Porque el niño empieza. ¿Qué pasa si por ahí se te destapó una restauración? Chaque la lengua. O estás comiendo y se te quedó la pepita de la fresa, ¿no? Entonces genera un problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes un incisivo en dentición decidua? Los dientes vecinos, ¿no? Y al final, uy, se te cerró tu espacio y los dientes del costado están así, ¿no? Entonces te genera un problema. Entonces la pérdida prematura de un diente deciduo tienes que tratarlo, ¿no? Una devolución atípica puede terminar en una mordida abierta. Entonces hay cosas que sí hay que tratar en dentición decidua, ¿no? ¿Qué tipo de mantenedor de espacio le podríamos colocar a un paciente de 3 años que perdió un incisivo por un accidente? ¿Hay o no hay? ¿Ah?
un fijo, removible, o sea, removible de 3 años, no lo vamos a usar. Un Maryland. Un diente Maryland, ya, adhesivo, podría ser, ¿no? Hay un tipo de mantenedor de espacio que es tipo adhesivo, pero se une con un tubito. Entonces, si hay algún tema de expansión, es como un émbolo. No me acuerdo el nombre exacto, pero yo nunca he puesto. Yo lo he dejado así, ¿no? Incisivos primarios indebidamente retenidos que interfieren en la erupción normal de los permanentes. Hay erupciones ectópicas también, ¿no? Donde la primera molar, en lugar de erupcionar el distal de la corona de la segunda molar, empieza a generar reabsorción radicular de la segunda molar decidua, ¿no? Por ahí lo vemos. Dientes en mal posición. Bueno, hay alteraciones también de forma, por ahí lo voy a mostrar también imágenes, que impiden una correcta oclusión. Anquilosis dentaria, ¿no? Y todos los hábitos. En general, todos los hábitos son perniciosos. Todos los hábitos van a generar un gran problema, ¿no? Aunque dicen por ahí que la succión digital es permisible mientras no genere una mordida abierta importante, ¿ya? Pero en general son cosas que hay que tratar ahí. Dependiendo de la severidad. Mi hija tuvo de todo, es hija de dentista. Tuvo anquilosis de primera molar decidua. En el caso de ella, su anquilosis no fue severa, pero la segunda molar y el canino empezaron a meterse en ese espacio, porque como la primera molar se empieza a quedar y no aumenta la dimensión vertical, la segunda molar sobrepasa el punto de contacto e invade el espacio de la primera molar decidua. El canino sobrepasa el punto de contacto y invade. Entonces, ¿cuál fue mi tratamiento? Yo le iba colocando resina inoculusal. Entonces, al final, cuando se cayó su diente deciduo, porque se cayó, tenía así de esmalte y así de resina. Porque el antagonista también se empieza a extruir. Pero por ahí tengo una imagen donde un paciente viene ya, porque depende del momento en que venga, viene y tenía todo había mudado, pero la segunda premolar no estaba de un lado superior y el espacio era la mitad del premolar. Entonces, ¿qué supuse yo? Supuse clínicamente que había perdido tempranamente la segunda molar decidua y que la primera molar permanente se había mesializado y había cerrado. Le tomé la panorámica y arriba tenía la corona del diente anquilosada del deciduo y más arriba estaba el premolar. Ya, esa es una anquilosis severa que no fue identificada y pasó desapercibida. Ahora, ¿cómo haces ahora? Tienes que distalizar la molar, tratar de sacar esa corona retenida anquilosada y después colocar un botón para traccionar ese premolar. Por ahí se lo voy a enseñar. Contraindicaciones. No hay seguridad que se mantengan los resultados. Cierto, ¿no? Si yo corrijo, un ejemplo de eso es el cierre de diastemas. Los centrales, cuando se identifica un mesiodén, ya tienen el espacio separado. Entonces, es una de las excepciones donde yo retiro el mesiodén y junto mis centrales. Y eso lo junto muy rapidito. Y le quito lo que le puse y de nuevo se abre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo un alambrecito, un retenedor fijo, temporario, ¿no? Que ya no se lo vuelve a abrir el espacio. Entonces, a eso se refiere eso de aquí, que no hay seguridad de que se mantengan los resultados, pero hacen contención fija.
puede lograrse un resultado mejor con menos esfuerzo en otra época, ¿cierto? O sea, si yo tengo apinamiento, ¿por qué lo voy a corregir acá? Si le falta mudar la segunda molar decidua, el canino deciduo, me dijo, cuando tenga dentición permanente. Entonces, cuando yo tenga dentición permanente, hágalo. Quiere empezar un tratamiento con aparatología, por ejemplo, fija, ¿no? Y le falta erupcionar las segundas premolares superiores, tienen las deciduas, y ustedes empiezan el tratamiento. Puede pasar 8 meses y las segundas molares no se han mudado y no pueden terminar el tratamiento, están estancados ustedes esperando que mude la pieza dentaria. Entonces no es conveniente. Claro que por ahí, por no hacerlo, le ganó la competencia, ¿no? Pero el problema será de él, no de ustedes. La inmadurez social del niño hace impráctico el tratamiento. Sí, pues, o sea, tiene que ser un niño colaborador. Básicamente los padres. O sea, los padres son los que tienen que colaborar con el tratamiento. Casos que deben tratarse precozmente. Pérdida precoz de dientes deciduos. Hábitos bucales muy perniciosos, como una succión digital, pero ya extrema, hasta callo tienen el dedo. Todas las mordidas cruzadas y todas las anquilas impedientes deciduos. ¿Ya? Son los casos que deben tratarse precozmente. Y siempre ustedes tienen que hacerle la pregunta al problema. ¿Alteras una de esas 3 cosas? Si alteras una de las 3 cosas, trata. Y todas ellas cumplen con ese requisito, ¿no? Todas las que están ahí mencionadas. Doctora, al decir precozmente, ¿de qué edad estamos hablando? Si yo a un niño de 3 años podría cruzar. Es que si yo tengo un paciente de 3 años y tiene mordida cruzada, tienes que tratarlo. ¿Cuál sería tu dificultad para no tratarlo? Que el paciente no colabore. Que el paciente no colabore. Si el paciente no colabora, espera. Doctor, entiendo, por ejemplo, si es que para tratar, digamos, un plan para clase 3, y eso va a generar una remodelación milagrosa, pero no está en curva de crecimiento. Es que no es el momento para colocar un aparato así. ¿Y de qué forma entonces? El momento, es que en ese momento no puedes hacer nada, tienes que esperar. Tienes que esperar. Otras cosas, pero no. O sea, el mejor momento para una clase 2 es curva ascendente. Es el mejor momento para una clase 2. El mejor momento para una clase 3 es antes de la curva ascendente. Es diferente. ¿Y en 3 años? 3 años no. ¿Qué hacemos ahí? Espera. Lo que has visto. Ahí en ningún momento hablaba de deficiencia mandibular ni de protrusión mandibular, simplemente de problemas muy específicos. ¿Ve? Ese es mi hija, que se voló su diente y el otro se le puso, perdió color, porque seguro en el momento el efecto látigo, ¿no? Perdió vitalidad a nivel apical. El efecto látigo de un golpe es ¡plac! Y en el lápiz como cortar una pita, ¿no? Cuando hace discromía. Entonces, ¿qué hacía la muy espesa? Le metía su lengua ahí. Entonces, ¿qué hice? Le metía ají. Le metía ají. Mira este chiquito, 3 años y medio. No parece clase 2, clase 3, no se le ve, por lo menos de caramola no se le ve mal. Pero tenía su sonrisa de viejito. Es se llama sonrisa envejecida. Sonrisa de viejito. Entonces el problema era ese. ¿No? ¿Le voy a tomar radiografía cefalométrica? No. No hay, pues, todas las radiografías
de lo que ustedes están haciendo y van a hacer es con dentición permanente. Por eso, para tomar una radiografía, tienen que tener incisivos erupcionados. No tomen antes, no es necesario. Además que están muy lejos de la curva de crecimiento puberal para hacer algo. Curva de crecimiento puberal 9 años, ¿no? En niñas. Entonces no hay necesidad de tomar una cefalométrica. Trátenlo de manera clínica. Entonces había que corregir eso. ¿Por qué? Porque cumple. ¿Altera el desarrollo de la dentición? Por supuesto que sí. ¿Altera la función? Claro. ¿Altera el crecimiento de maxilares? Por supuesto. Entonces cumple los 3 requisitos. Hay que tratarlo. Mordida cruzada ahí. Por ahí dicen, usa máscara facial. Sí, puede ser máscara facial. Pero esto lo hicimos dentariamente. Miren, esta es una relación céntrica. Eso quiere decir que no era tan severo, porque llegaba un poco borde a borde. Entonces más fácil tratarlo, ¿no? Más fácil tratarlo. Era el niño más, era el chiquito más con brackets. Y por ahí este diente se le puso negro. No sé si fueron los brackets o es que se había golpeado. Pero mucha fuerza de repente, se le puso negro así. Entonces ya se queda pues, corregidito. Sí, pero está negro, miren, ¿ven? Se ha puesto negro. El lateral, le ha puesto negro. Entonces ya queda. Pero tiene escalón mesial, o sea, tiene ahí una sospecha de clase 3. Una sospecha de clase 3. Pero casi no había mucha diferencia. Mira este chiquito. ¿Dónde está el problema? No tiene problema. ¿Su mamá es de tu promoción? Sí, creo. Su mamá es no sé si tu promoción una antes o una después. Pero era su hijito, ahora ya. Entonces, en una de mis clases que hice, ella lo revisa y le encontró eso que eso podía generar crecimiento de los maxilares, ¿no? ¿Qué hace un padre que dice, va a crecer más su mandíbula? Entonces se preocupa mucho. Entonces, ¿cómo es que esta pequeña mordida cruzada puede alterar el crecimiento de los maxilares? Miren la línea media. ¿Ven la línea media inferior? Ya. Eso puede generar una lateralización mandibular, ¿no? En la punta de un álgebra. Otros dirían, no, déjalo así, ¿no? Total, es hombre. El hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Además, el hombre feo es fiel. ¿No? El hombre feo es fiel. Le pusimos así. Ahora, esos brackets son especiales, porque son para el tamaño de los dientes. ¿Ah? Son mini, pero en realidad son los brackets de abajo. Son los brackets de los centrales de abajo. O sea, va para arriba nada más. Si no, no sería, taparía todo el diente y ya se corrigió, ¿eh? Pero le quedó bien en el desvío de línea media. Bueno, y se espera que la naturaleza haga su trabajo. Doctor, ¿cuánto tiempo está ahora? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo está ahora? Estos casos tienen 3 meses de tratamiento, no tienen más. En el caso anterior. También 3 meses, 4 meses, rapidito. Porque al colocar, te levantan el Claro.
protruye los dientes, ya se corrige, sacas el aparato y se engancha. No tarda mucho. Sí. Pero cemento, ¿no? Sí, cementado con ionómero. Pero ahí, por ejemplo, no incluye las pulgares inferiores o algo así de tu pelotita. El fin justifica los medios. No, pero cuando ya pasa pues un tiempo de... No, Claro, tendrías que tener mucho tiempo, pero los tiempos son cortos. Doctor, para colocar los brackets en los recibos, el tamaño de las raíces tiene que estar completa. No, en realidad no nos fijamos ahí de la apexificación. Simplemente hacemos, como ahora tenemos NIT y cosas así, también el fin justifica los medios. Es mejor corregir la mordida cruzada y ya pues Con los mitis, unos necesitos y ya. de repente lo pensaría si es que fuesen dientes permanentes, ¿no? Pero son dientes deciduos, los va a mudar, pero estás aliviando un problema que puede ser grande, que es alteración del crecimiento. ¿Qué es más fácil? Entonces, ¿cómo le podría yo responder a un padre de familia que no me diga que se puede colocar cuando son niños? Ah, es que los padres, eso es cultura. Pues. Y me dice que la respuesta es no, doctor, le dice que no se le pone, dice que no sabe ese doctor, no sabe cómo le va a poner. Ah, es que eso es cultura, pues. Simplemente esos casos no los tratas. Tiene que ser alguien que sea asequible contigo. Tú no puedes exigirle a alguien. Sabes que confíe en tu trabajo y lo puedes hacer, ¿no? Además existe evidencia de trabajo en pacientes. Yo no soy el único que hace eso. Muchos hacemos esto. Doctor, y siempre dejar carta abierta de que es probable que de visión permanente tenga que usar nuevamente brackets. Claro, tú estás minimizando un futuro problema. O sea, con esto no justificas que vayas a terminar de que... No, pero estás minimizando el problema. Les mostraba ayer en la noche un chiquito que tenía mordida cruzada y que los incisos inferiores estaban a nivel de los superiores. Se habían extruidos. Entonces se habían extruido por falta de tratamiento temprano. Entonces, las consecuencias las sabemos nosotros. En lo que son las edades, unos 3 años y medio. 3 años y medio. Y es por lo tanto de los 6 que ya empiezan con Bajo la premisa de la indicación es que fueron tratados. En otras épocas eran pacientes que esperaban, ¿no? Total, el hombre es como el oso. Ya, este chiquito sí es un tremendo clase 3, ¿no? Es un tremendo clase 3. Así era, ¿ves? El maxilar superior metido dentro de la mandíbula, ¿no? Más severo. O dejarlo así o tratarlo. Entonces lo tratamos. Sí, lo tratamos. No llegaba tanto vis a vis, borde a borde. No llegaba tanto. Y le colocamos un expansor también cementado con ionómero. Cementado con ionómero y se empezó a abrir. Obviamente aquí sí se abría la sutura media palatina. Doctor, ¿y la activación en ese aparato ya es edad? A esta edad, mira, esa sutura media palatina está abierta.
Y acá le damos activaciones, un cuartito de vuelta interdiario. Y se empezó a abrir el tornillo. A tal punto que ya el tornillo nos quedó cortito. Y lo tuvimos que sacar, lo cortamos, lo cerramos y lo volvimos a abrir. Porque no había tornillos más largos. Entonces, este fue el tornillo cuando ya estaba en el tope, pero todavía le faltaba abrir más, porque era muy severo lo que tenía. Entonces, ¿cuál es el límite que consideramos para hasta cuándo está en esos? Hasta que tengas el overjet posterior. O sea, hasta el punto donde ya va a encajar sin mordida cruzada. ¿Ven? Ahí le parchamos. Lo cerramos, le parchamos y después seguimos abriendo. Le sacó el aparato, se lo volvió a poner y se volvió a abrir. Ya tenía la proyección posterior, ahí está el pegoste del ionómero. ¿Y se le deja algo después de Y se fijó, ¿ah? ¿Se le deja algo después de Justo cuando Ahí se está. abre todo, ya ha dejado. O sea, ya cuando ya terminamos de abrir, lo sacamos y le pusimos, lo completamos con acrílico. No, después de retirar ya el aparato final, cuando ya se está así, hay algo. Ya, ahorita más acá. Le colocamos un ATP fijo, porque era incómodo tenerlo con esto. Nunca ni los removibles, porque yo he visto que hacen mucho de estos, pero con removibles. No, pero este es fijo, porque a esa edad, 3 años y medio, difícilmente que puedan colaborar. Le dicen a papá, tiene que usarlo. No. Tiene que ser fijo. Cementado con ionómero. Este el tornillito. Está pensando la máquina. Sentido. Vamos a sacar esto. Entonces ya se quedó así. Aumentó su dimensión vertical. Ya no se le veía tan en clase 3. Y esa es su respuesta. Le pusimos un ATP y ya con eso quedó más tiempo, más confortable, ¿no? Doctor, ¿y esos brazos del ATP para qué son? Porque si has hecho una expansión, entonces es para mantenerlo en bloque. ¿Eso por cuánto tiempo?
Lo dejamos 6 meses, creo. 6 meses. Y el número de la 9. 9. Ahí está con el aparato, pero ya había mejorado. Pero siempre hay una compensación dentaria, ¿no? Seguro. Ah, claro, claro. Pero para como estaba, no peor en nada. Ahí más grandecito. Pero siempre tiene su fondo genético de detalle. Y eso se expresará más a la edad de 12 años. No, ahora se fue a Estados Unidos, yo no lo he visto. Ahora tiene como 30 años. Ya está viejo. ¿Pero tuvo algún otro tratamiento ortodóntico? No, Usa mentolera. no. Hasta ahora está así, un poquito quejandría, pero ese fue su tratamiento. En adulto, de repente debe ser quirúrgico. Y con ese, que le puso la patología fija, ¿cuánto tiempo estuvo? No ha tenido aparatología fija. No. Cuando hizo la extracción. 6 meses. 6 meses. Se le salía, se le ha salido. Se fueron a vivir a Cajamarca. Y cuando llegaba verano venían y me visitaban. Y ahora último vinieron y lo vi, pero se estaba yendo a Estados Unidos, pero le cayó Trump, entonces no sé si regresaron. Hay de todo en realidad. Miren, este es otro tipo de mordida cruzada. Nunca había visto una mordida cruzada así. Se le nota un poco su labio. Miren, su labio superior izquierdo está depresivo, ¿no? Pero miren, del incisivo derecho hasta la molar estaba en oclusión normal. Pero del incisivo izquierdo hasta la molar estaba cruzado. ¿Te imaginas? Una oclusión donde la mitad de la boca es normal y la otra mitad está cruzada. Miren, del incisivo para allá, normal. Y del incisivo para acá, cruzado. Es como esas, ¿no han visto esas, esos shows que hacen de acá para acá? Tienen una cara y de otra cara. Algo así. ¿Ve? Entonces aquí, interferencia, ¿ve? Pero este es verdadero en realidad. Así que le pusimos un expansor. Le dañó un poco la lengua. Tiró un poco, pero no le ha quitado el problema asimétrico. ¿Ven? Está claro, no está bien. Pero tratando de evitar problemas futuros, ¿no? Entonces sí, o sea, hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho. Pero lo más frecuente en niños es esto de acá, en nuestra realidad. Pierden la segunda molar decidua y la primera permanente se mesializa. ¿No? Eso es muy frecuente acá. Entonces ahí utilizas el péndulo. Hablaba yo del péndulo, ¿no? Para distalizar. Ahí está el péndulo. En TMA, brazos para distalizar. Ahí. O sea, ahí está en pasivo y ahí está ya en activo.
Y como son niños, usualmente funciona mejor. ¿Ve? Ya se distalizó, ya está mejor. Claro, ya está mejor. Hay que esperar la erupción de los dientes. Esto es imperceptible. El hombre es como el oso. No, el hombre es como el oso. ¿Alguna pregunta sobre tratamiento temprano? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Este aparato es solamente se instala en los dientes permanentes. ¿Cuál? ¿Este? Son 4 dientes que se tienen que hacer. Hay 4 dientes instalados. ¿El péndulo? Sí. Siempre en el permanente. Ah, sí, pero también puede ser deciduo. Y ahora lo hacemos, inclusive puede ser sin bandas en los primeros premolares, solo es adhesivo. ¿Ah? Ah, en la práctica, sí, claro. Sí, todo esto hay que hacerlo en la práctica. Ya. Vamos a quedarnos aquí por ahora, es casi la 1. Ahí está la empresa Sideral Business. Alan, ¿tú coordinaste con ellos? Nos ha dado la relación material. Sí, ahora él va a comunicarles sobre los materiales. ¿Tú llegaste a hablar? Roger, adelante. Encendemos la luz, ayúdame a encender la luz, por favor. ¿Cómo está la luz? Claro,